Amigos televidentes, muy buenas tardes. Es un grato placer de ingresar nuevamente a sus hogares a través de TV Culturas. Hoy nos ha convocado nuestro programa El racismo y la discriminación no es un cuento. Vamos a tocar un tema especial. Para ello tenemos un invitado. Se trata de nuestro hermano Ibar Villarruel, director general de la Dirección de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación. Hermano Ibar, muy buenas tardes. Hola René, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio para poder compartir y poder comentar a nuestros televidentes referente a un evento que tenemos programado esta gestión para poder encontrarnos, reflexionar y proponer nuevas cosas para construir siempre una ciudad más justa, ¿no? Evidentemente se está ya preparando lo que va a significar la Cumbre Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación, esto a realizarse en el mes de noviembre. En efecto, tenemos convocado esta gestión como parte de la agenda del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización en el marco de la Dirección General de Lucha contra el Racismo, el desarrollo de este encuentro nacional que lo hemos denominado Cumbre Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. Y tiene como antecedentes justamente poder evaluar, poder hacer una mirada retrospectiva a la política nacional que se ha implementado a partir de la Ley 45 contra el racismo y toda forma de discriminación. Ya son 12 años de vigencia de la norma nacional y esta norma ha inaugurado, digamos, un nuevo ciclo, una nueva perspectiva de cómo eliminar, erradicar estos flagelos que tenemos en Bolivia. Y es importante para nosotros desde el Ministerio de Culturas, una entidad que tiene una mirada bien transversal sobre la descolonización y la despatriarcalización, evaluar qué ha pasado en estos últimos 12 años, cuáles son los resultados, cuáles son los avances y a partir de eso plantear una nueva política reforzada con hitos que vayan en el mismo camino que nos marca nuestra Constitución. Entonces nuestra cumbre nos permitirá justamente analizar y revisar todo lo que se ha avanzado y los desafíos que tenemos en adelante, ¿no? Importante trabajo que se aproxima, pero la Constitución Política del Estado reconoce indudablemente a un Estado plurinacional que posibilite en esta ocasión la participación de sectores que históricamente estuvieron excluidos, marginados y hoy en la nueva Constitución están incluidos y están tomados en cuenta. En efecto, es justamente la forma de tomar decisiones ahora tiene que ver con la participación social. No podemos hacerlo ya solo las autoridades, los que estamos en la administración pública. Nuestra Constitución y más sobre todo un gobierno electo democráticamente establece canales de participación, de coordinación, de deliberación, de discusión directamente con la población. Eso es un primer elemento que no debemos soslayar. Asimismo, ¿quiénes son esa participación? ¿En qué consiste? Y así como lo has mencionado, son los sectores históricamente excluidos, históricamente marginados, ¿no? Y son esas poblaciones que han sufrido vulneración a sus derechos a lo largo de la vida colonial y la vida republicana. Estamos hablando de las naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos, estamos hablando de las mujeres, estamos hablando del pueblo afroboliviano, estamos hablando de las personas con discapacidad, estamos hablando de los colectivos de LGB, estamos hablando de estas poblaciones y muchas otras que sistemáticamente no han sido parte de la toma de decisiones a lo largo, estamos hablando de la memoria larga hacia atrás, pero ya en los últimos 20 años y más aún con nuestra Constitución, no solamente es un principio, sino es una obligación democrática el poder construir las políticas públicas con la participación de la población. Y es por eso que la Cumbre Nacional, los protagonistas, los que van a participar, son esta población, que van a venir a decirnos cuánto se ha avanzado, cuáles son sus demandas, cuáles son los desafíos que tenemos para plantear una hoja de ruta, un plan de acción que nos va a permitir en los próximos
años, no solamente un año, sino 10 años, 20 años, cuáles van a ser las políticas, las acciones que vamos a encauzar. De ahí volvemos realidad ese aspecto que nos dice la Constitución. La Constitución establece una democracia intercultural, participativa, directa para la toma de decisión, y es esas las razones por las cuales se está convocando a la cumbre con esa dimensión participativa. El Estado plurinacional, con el nacimiento que se ha tenido como Estado, reconoce indudablemente ese trabajo y esa revolución que vamos avanzando. De ahí de que nace la ley 045, pero de hechos que han ocurrido en la ciudad de Sucre un 24 de mayo. En efecto, estamos en un proceso de revolución democrática y cultural a partir del 2005-2006, que ha permitido justamente, como su nombre lo indica, democrática, para que la mayoría de la población opte por construir una sociedad altamente plural, ¿no? Eso es un elemento. Y parte de la agenda justamente de la revolución democrática cultural es establecer y reconocer que existe una pluralidad, una diversidad en nuestra sociedad, el reconocimiento cultural que tienen cada una de nuestras naciones y pueblos indígenas, los que vivimos en las ciudades, cada uno de los pueblos con sus saberes, sus conocimientos ancestrales. Entonces ese reconocimiento es parte de la agenda. Pero a partir justamente de esas particularidades, de esa pluralidad, todos, sin importar a qué autodeterminación cultural correspondamos o a qué tipo de religión, etcétera, el principio que marca también es el de la igualdad, el derecho a la igualdad, porque todas las personas con sus particularidades tenemos el derecho a la igualdad y no discriminación en cuanto merecemos respeto y un trato digno, ¿no? Como Estado. Entonces es parte de la agenda, y justamente a efectos de concretar este principio del derecho a la igualdad, no discriminación, es que se proyecta primero en la Constitución este mandato de que no exista racismo ni discriminación en Bolivia. Y finalmente, el 2010, un 8 de octubre, como lo ha señalado hermano René, se va a promulgar la Ley 45 contra el racismo y toda forma de discriminación, que nos va a establecer parámetros estatales para poder, por un lado, prevenir acciones de prevención que están enfocadas al ámbito educativo, están enfocadas al ámbito del servicio que tenemos los servidores públicos, a los medios de comunicación, a las políticas sociales que deben estar enfocados bajo estos principios de igualdad y no discriminación. Asimismo, la Ley 45 establece y permite generar un régimen sancionatorio para que se pueda, en todo caso, sancionar. Cualquier hecho de racismo y discriminación en Bolivia debe ser sancionado, y para eso establece un régimen bastante amplio para que los servidores públicos, por ejemplo, cualquiera sea su jerarquía, su investidura, también están sometidos a un proceso disciplinario, por ejemplo, en la vía administrativa, o en un caso extremo a un proceso penal, porque también modifica la Ley 45 el ámbito penal. Y finalmente, la Ley 45 establece un marco institucional. Crea el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación, que está bajo tuición del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, y en la cual participan más de 60 instituciones sociales, entidades privadas también, como son entidades defensoras de derechos humanos, y por supuesto el Estado en sus 5 niveles, tanto nacional, departamental, regional, municipal, indígena. Entonces, eso es algo que se ha avanzado mucho y es de reconocimiento internacional. En los informes que nos hacen Naciones Unidas a través de los comités, cuando presentamos los informes periódicos del cumplimiento de convenciones, nos los dicen que es un hito importante, y ahora nos toca justamente evaluar lo que hemos avanzado y qué más podríamos seguir haciendo para avanzar, ¿no? Evidentemente, Ibar, pero ocurre un hecho importante y trágico el 2019, que seguramente también va a ser analizado, lo que ha ocurrido con el golpe de Estado, las masacres que se ha tenido en Sacaba y Sencata, y que hoy indudablemente la población está pidiendo justicia. En efecto,
Si bien en Bolivia tenemos una constitución, un marco legal que establece las garantías y los derechos de cada uno de los individuos en cuanto a la no discriminación y racismo, lamentablemente hemos vuelto a ver, el 2019 particularmente, finales de que ha habido poblaciones que han sufrido sistemáticamente un racismo y una discriminación que se ha demostrado en hechos luctuosos, lamentablemente, ¿no? Entonces eso nos debe llamar la atención y nos debe cuestionar. Eso es justamente uno de los motivos, de las razones por las cuales estamos convocando a este encuentro nacional de la Cumbre Nacional contra el Racismo para ver qué es lo que está fallando. Tenemos un marco normativo que sanciona, que previene, pero aún así se han suscitado. Entonces no es suficiente, al parecer, el marco normativo, los planes, los programas que tenemos, y debemos avanzar. La cumbre nos va a permitir identificar cuáles son esas causas, cuáles son la génesis, digamos, del por qué todavía existe racismo y discriminación, para plantear nuevas propuestas. Entonces es justamente un antecedente que lo vamos a discutir y reflexionar durante la cumbre. Y si bien se ha suscitado este hecho del golpe de Estado, que ha sido un tema político, pero al accionar los hechos de racismo y discriminación, se presenta tal vez de que el boliviano todavía no ha asimilado este proceso que estamos avanzando, de ser tolerantes y de conocernos en la igualdad todos. Estimado René, yo creo que no es un hecho solamente de Bolivia. Porque si hacemos un análisis internacional y qué es lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? La intolerancia, la discriminación, el odio a la diferencia, digamos, la xenofobia, son elementos que se están volviendo a nacer en todas partes del mundo, ¿no? Entonces es un primer elemento que hay que resaltar, que no es un hecho solamente de Bolivia, ¿no? Y ahora en Bolivia, sí, lamentablemente, todavía necesitamos trabajar en la cultura de la vida, en la cultura de la paz, en respetar, aceptar la diferencia ideológica, la diferencia cultural, las diferencias en general, ¿no? Entonces existe mucha intolerancia en diferentes dimensiones. Desde no te permiten ingresar a restaurantes, a hoteles, a discotecas, hasta masacres. Entonces tenemos una infinidad de hechos con connotación racista y discriminatoria. Y ahí tenemos, por lo tanto, trabajos pendientes en la prevención hacia nosotros en el sistema educativo. Las personas, las familias, no estamos todavía generando una cultura de igualdad y de respeto al demás, ¿no? Bien, hermanos, estamos en nuestra programación. El racismo y la discriminación no es un cuento. Vamos a hacer una pequeña pausa. Luego vamos a volver para hablar sobre las recomendaciones que ha hecho la GEI, el Grupo Internacional de Expertos Independientes. Una pausa y ya volvemos. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra y el río, el cielo, la flor. Todos somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Somos iguales ante la vida. Convivamos sin racismo ni discriminación. Somos el que siente y el que no está. El Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación, bajo la tuición del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, conforme a la Ley número 045, concederá dos tipos de reconocimiento: en favor de personas naturales y o jurídicas, estatales o privadas, héroes y heroínas, indígena, originario, campesino, por su destacada labor contra el racismo y toda forma de discriminación en el marco de los principios de interculturalidad, descolonización
descolonización, despatriarcalización, igualdad y equidad, por promover principios y valores por la igualdad de derechos. Las propuestas podrán ser realizadas por cualquier persona, estante o habitante, acompañado de los siguientes requisitos: descripción y o documentación de las acciones o tareas realizadas contra el racismo y toda forma de discriminación, en un folder debidamente foliado. Nota dirigida al presidente del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. Estos documentos deberán ser enviados al Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización hasta antes del mes de octubre. Una vez recepcionados los antecedentes, la Dirección General de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación revisará la documentación referida y en un máximo de 15 días se pronunciará con un informe. Aprobada la entrega del reconocimiento, la Presidencia del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación emitirá la resolución determinando la concesión del reconocimiento, que contempla una plaqueta en forma de cruz de Chacán, que deberá ser entregada cada año en el mes de octubre, en conmemoración a la vigencia de la Ley número 045, en un acto público. Bien, hermanos, seguimos en nuestra programación. El racismo, la discriminación no es un cuento. Y bueno, un tema que indudablemente ha llamado a la reflexión y al análisis, no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional. Un informe que ha hecho el Grupo Internacional de Expertos Independientes en torno a los hechos que han ocurrido el 2019, en esa falta de respeto y lo que se ha perdido indudablemente a las personas que han perdido vida. En efecto, parte del cumplimiento de los compromisos internacionales que Bolivia ha suscrito, por supuesto, muchos, casi todos a nivel internacional, es que se ha recomendado y ha sido el Estado solicitante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CID, para que se pueda hacer una investigación neutral, objetiva, imparcial, que nos ayude a identificar cuáles han sido las causas y cuáles han sido justamente las recomendaciones que se deban hacer, ¿no? Y es por eso que se ha conformado este grupo internacional de expertos independientes a solicitud del Estado junto con la CID. Se ha hecho una investigación, han visitado el país, una comisión de alto nivel, han hecho la investigación, las entrevistas, se han reunido con todas las instituciones y sobre todo con las víctimas de racismo y discriminación, han visitado el órgano judicial, a la policía, a la Defensoría del Pueblo. Entonces, todo un trabajo extraordinario, muy objetivo, y nos ha permitido justamente esta investigación, entregar resultados a Bolivia, ¿no? Y si se ha identificado cuáles son las falencias, cuáles son los hechos y qué es lo que ha pasado en Bolivia, ¿no? Es un informe que Bolivia ha sido recepcionado y que ha aceptado las recomendaciones, que son muchas recomendaciones que nos van a permitir reorientar las políticas públicas para que no se susciten, evitemos que se repitan nuevamente estos lamentables hechos que se ha suscitado el 2019 principalmente, ¿no? En este informe, pero se hace esta recomendación para que se pueda realizar, Iván, esta cumbre nacional del racismo y sea un espacio de reflexión, de análisis, lo que ustedes siguen. En efecto, la cumbre ha concluido de que la violencia que ha habido en Bolivia ha tenido como connotación principal hechos de racismo y discriminación enfocados principalmente hacia las mujeres indígenas de Pollera, por ejemplo. También ha enfocado y ha concluido que se ha tenido discriminación hacia las poblaciones del área rural, a las poblaciones que trabajan de manera informal y viven en barrios periurbanos. Entonces, estas son algunas de las conclusiones del informe, que ha habido violencia, que ha habido masacres. Entonces, son las conclusiones. Y esta investigación internacional también ha hecho recomendaciones. Entre las recomendaciones, específicamente plantea que se pueda convocar a un encuentro, a una cumbre nacional, para discutir el tema del racismo y discriminación en Bolivia y se pueda plantear a partir de este encuentro una hoja de ruta,
un plan de acción que nos permita trabajar a largo plazo para eliminar el racismo y la discriminación en estos hechos y en todos los hechos de manera integral. Entonces, también es una recomendación. Y Bolivia, tomando esa recomendación y bajo el antecedente que decía en la primera parte del programa, de que ya tenemos 12 años de vigencia de la Ley 45, es importante hacer un momento de evaluación. Y el Ministerio de Cultura es justamente como ente rector y de discusión de estos temas, está evaluando las políticas públicas de los 12 años anteriores para poder trabajar y plantear una nueva política a efectos de seguir en esta senda inaugurada por la Revolución Democrática y Cultural para poder generar una cultura de la vida, una sociedad plural y una sociedad con igualdad, ¿no? Entonces, sí es parte de las recomendaciones la cumbre, pero también nace a iniciativa del propio Ministerio de Culturas en este gobierno que tiene por intención justamente profundizar las políticas de intolerancia, ¿no? Son dos aspectos importantes, Iván. Uno, como misión de política que tiene el Estado a través del Ministerio de Culturas, de poder socializar y poder analizar esta ley, la Ley 045, pero también dar cumplimiento a esta recomendación que hace este grupo internacional para profundizar, analizar y ver en qué aspectos se está fallando en torno al racismo y la discriminación. Así es, el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y Discriminación, que está a la cabeza el hermano Pelagio Condori, junto con todas las organizaciones e instituciones, ya el año pasado han solicitado que podamos hacer evaluaciones integrales a las políticas, ¿no? Y tiene que ver con la ley, el decreto, los planes, etcétera. Y después se suma también el informe de la GIE que nos recomienda hacer una cumbre. Entonces es una iniciativa que sin duda nos va a permitir evaluar el último decenio, ¿no?, de cómo Bolivia ha avanzado y cuáles son los desafíos, ¿no? Entonces hay un común acuerdo entre todos los actores para poder generar este espacio y bueno, creemos nosotros que un espacio de estas características nos va a permitir hacer una reflexión integral con todos los actores. Vuelvo a decir, van a estar más de 1000 participantes y una representación territorial, y vamos a tratar de contar con los mayores elementos que nos permitan enfocar la nueva política de lucha contra el racismo y discriminación, ya continuando la revolución democrática cultural. En esta revolución que hablamos, Iván, es importante la filosofía que tiene el Estado plurinacional, el de llegar al vivir bien. ¿Se tendrá ese enfoque en esta cumbre? Por supuesto, la cumbre tiene como elementos orientadores en cuanto a su concepción, en su enfoque, la descolonización, ¿no?, que tiene que ver con desarticular los sistemas de dominación donde se generan desigualdades, ¿no?, de unos sobre otros. Tiene el enfoque justamente de descolonización, el enfoque de despatriarcalización, por supuesto, donde existe todavía opresiones hacia la mujer, desigualdades enfocadas en razón de género, que debemos desconstruirlo, analizarlo. En esta perspectiva de plurinacionalidad, enfocados justamente al vivir bien, a efecto de poder construir esta sociedad que todos ansiamos y que creo que nadie se ha opuesto justamente para poder tener este encuentro que lo hemos denominado la cumbre, ¿no? ¿Se espera algo del resultado de esta cumbre, Iber? Porque si bien hemos de analizar, hemos de recorrer el tiempo hacia atrás para mirar hacia el futuro, pero de producto, ¿qué esperamos? Bueno, al ser un espacio altamente participativo, va a tener principalmente dos productos. Un primer producto que va a ser una declaración, y la declaración va a rescatar los antecedentes, las causas, las razones, va a identificar a las víctimas de discriminación de los últimos años y va a establecer un conjunto de acciones para la prevención, para la educación, para los medios de comunicación y estrategias públicas
que vayamos a priorizar en el próximo decenio, por ejemplo, ¿no? En los próximos años. Y esta declaración tiene este carácter declarativo que va a ser suscrito por todos los participantes. Ese es el primer producto. Y un segundo producto tiene que ver con las resoluciones de la cumbre. Las resoluciones de la cumbre van a establecer los mandatos, las demandas, la posición y sobre todo la hoja de ruta de qué acciones vamos a resolver, trabajar inmediatamente, a mediano plazo, más adelante, para poder transformar la política pública de lucha contra el racismo y discriminación. Seguramente ya se está viendo y ha sido una solicitud, necesitamos reforzar el trabajo del Comité Nacional contra el Racismo. Necesitamos ampliar las políticas de prevención. Entonces, sin duda vamos a modificar posteriormente la Ley 45, vamos a plantear nuevas legislación, vamos a mejorar, reforzar nuestro plan multisectorial y bueno, un conjunto de programas y acciones que se van a concretar en estos documentos. Una declaración y una resolución de la cumbre. ¿Aquellos van a ser vinculantes de aplicación obligatoria, concluido? Sí, la resolución que va a establecer mandatos debe tener un carácter vinculante. Vamos a gestionar en las instancias competentes a efecto de que este instrumento y esta conclusión que la hemos denominado resolución de la cumbre pueda ser entregada al hermano presidente, hermano vicepresidente y pueda ser ratificada en algún instrumento para su vinculatoriedad, ¿no? Entonces se pueda ser cumplido una vez vayamos a concluir la cumbre y además establecer un sistema de monitoreo y evaluación. Es decir, una vez concluida la cumbre y tenemos la resolución, alguien se tiene que hacer cargo para controlar y vigilar de que se estén cumpliendo las conclusiones, las recomendaciones, y ese sistema de evaluación, de monitoreo también va a estar en la parte resolutiva y seguramente el Ministerio de Culturas a través del Comité Nacional de Lucha contra el Racismo, el Viceministerio de Descolonización, que son entidades complementarias, vamos a ser los responsables de poder conducir este seguimiento y esta evaluación. Iván, si bien en este momento el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación tiene un grupo ya conformado al interior, hay diferentes instituciones que participan en esta cumbre. Al tener una gran participación, se habla de más de 1000 personas que van a estar, instituciones, ¿habrá esa apertura para que puedan participar más instituciones al interior del comité? Bueno, en principio la cumbre es un espacio abierto. Si bien hemos identificado a más de 350 instituciones, organizaciones a las cuales se les va a hacer llegar la invitación para que puedan participar y acreditar a sus representantes, la cumbre tiene un carácter abierto, es decir, el ciudadano de a pie va a poder participar también en nuestro espacio, en nuestra discusión, en nuestra deliberación. Eso es un primer elemento para abrir la cumbre. Ahora, la conformación propiamente del comité es algo que se va a discutir en la cumbre. Yo no me animaría ahorita a decir qué resultados vamos a tener. Vamos a tener una mesa de discusión referente a la institucionalidad estatal que promueve políticas de lucha contra el racismo y discriminación. Está el Comité Nacional contra el Racismo, actualmente conformado por 60 instituciones, y debemos evaluar en la cumbre cuál ha sido su rol estos últimos 12 años, qué resultados tiene, cómo están participando sus miembros, ¿se va a permitir, no se va a permitir abrir más participación o menos? No, son justamente esos elementos que se van a discutir en una de las mesas de trabajo. Y bueno, actualmente se puede permitir la participación, se pone en conocimiento en una sesión a los miembros de que hay una solicitud expresa de algún miembro del comité y se puede, y con la mayoría se puede tomar las decisiones. Es un espacio ampliamente plural y creemos que mientras sumemos más instituciones, más esfuerzos, es mucho mejor, ¿no? Bien, hermanos, vamos a cerrar nuestro segundo bloque, pero posteriormente vamos a hablar de qué forma se va a realizar, cuántas mesas se van a trabajar al interior de esta cumbre. Una pausa, hermanos, y ya volvemos. Aquí en nuestra programación, el racismo, la discriminación no es un cuento.
Somos iguales ante la vida. Convivamos sin racismo ni discriminación. Somos el que siente y el que no está. Bien, seguimos en nuestra programación. El racismo y la discriminación no es un cuento. Este próximo y este mes de noviembre se va a desarrollar la Cumbre Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación. ¿Cómo se está preparando, Ibar, aquella situación de ese trabajo que se va a desarrollar? Bueno, hay una preparación desde la Dirección General de Lucha contra el Racismo, hay un equipo de coordinación de trabajos y de tareas previas. La Cumbre Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación va a tener dos momentos de trabajo, ¿no? Un primer momento que tiene que ver con las plenarias, ¿no? Va a haber una plenaria inaugurativa donde vamos a tener un programa especial, van a estar nuestras autoridades nacionales, con un acto protocolar, efectivamente, y en ese espacio vamos a iniciar el debate ya con la exposición de dos conferencias. Va a estar el presidente del Comité Nacional contra el Racismo y Discriminación presentando y haciendo una evaluación de cuál es la política nacional de descolonización y despatriarcalización para la lucha contra el racismo y discriminación, y haciendo una evaluación objetiva, imparcial, de cuáles han sido los avances, las limitantes que se tienen, ¿no? Entonces es una ponencia que nos va a dar líneas generales. Una segunda exposición la hemos titulado El horizonte del vivir bien, que la va a exponer el vicepresidente, el hermano David Choquehuanca, que nos va a permitir establecer como que digamos el paraguas para la discusión que va a venir más adelante. Entonces ese es un primer momento con el cual vamos a iniciar. Posteriormente vamos a organizar mesas de trabajo. Vamos a organizar 6 mesas de trabajo que van a tener su propia dinámica. Entonces los participantes van a poder elegir alguna de las mesas de acuerdo a la temática para hacer ya el trabajo de la tarde, ¿no? Y va a durar el resto de la tarde de la primera jornada y toda la mañana del segundo día. Y finalmente vamos a concluir nuestra cumbre con otra plenaria ya conclusiva a efecto de dar una lectura de la declaración, de las resoluciones y también con un acto protocolar de nuestras autoridades. Esa es un poco en resumen la forma como se están organizando la cumbre, y vamos a tener actividades complementarias, una exposición fotográfica de todos aquellos acontecimientos históricos desde la época colonial, republicana hasta la actualidad, mostrando en ese hilo histórico cuáles son los momentos donde se han generado hechos de discriminación y racismo, a efectos de identificarlos, para no entender de que es un tema aislado, es un tema estructurante a lo largo de la historia del mundo y de Bolivia también. Entonces necesitamos se va a hacer una exposición fotográfica y va a ser una actividad complementaria. Asimismo, el primer día vamos a tener una presentación de libros que el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización ha producido para poder compartir con aquellas personas que quieran animarse a venir, no solo los participantes, sino también otra población en la que quiera participar, que puedan recibir estos 2 libros y una presentación. Y finalmente vamos a hacer una presentación de un video, que es el video Siriono, donde se muestra uno de los pueblos indígenas, cómo su cultura se ha desarrollado a pesar justamente de la discriminación y el racismo sistemático. Entonces, un poco en términos generales, el programa que se está trabajando, que se está desarrollando para la Cumbre Nacional contra el Racismo y Discriminación. El tema de las mesas que va a ser sumamente importante, Ibar, y ahí indudablemente la población que nos está viendo pueda participar. Se habla de mesas, por ejemplo, mesas de comunicación y prevención del racismo y la discriminación. Ahí los medios de comunicación un rol importante. Sí, René, permítame comentar y ampliar justamente en esta parte de la cumbre, que para nosotros es la parte central, que tiene que ver con el trabajo de las mesas. Son 6 mesas, decíamos, que se van a trabajar, y una de ellas es justamente los medios de comunicación, ¿no? Es para nosotros imprescindible trabajar una discusión objetiva, reflexiva, con
los medios de comunicación, y estamos hablando de actores, tanto a los dueños, a los que vemos los medios de comunicación, a los que conducen, ¿no?, a los trabajadores de la prensa, porque este sector es importante al generar opinión pública, reflexión, y pueden reproducir justamente también hechos de discriminación o tal vez prevenirlos. Entonces es un espacio que nosotros vemos muy importante. Y estamos hablando en términos de medios de comunicación no solo de aquellos que son tradicionales, la prensa, la radio, la televisión, sino también necesitamos discutir ya prospectivamente del rol que se tiene en las redes sociales, el Internet. Hemos visto muchas denuncias en este ámbito y nuestra legislación tiene que todavía trabajar para ver cómo vamos a avanzar en esta nueva perspectiva. La primera mesa. La segunda mesa va a consistir en el sistema educativo plurinacional, y estamos reuniendo a los responsables del ámbito educativo público, privado, ¿no?, para que se pueda discutir cómo está la calidad y el derecho a la igualdad y no discriminación en el sistema educativo, la formación de maestros, sin olvidarnos también de la parte de los estudios superiores. Entonces van a estar representantes de universidades, universitarios, docentes, públicas, de las universidades indígenas, de las universidades privadas, para discutir justamente de qué manera todo el sistema de educación en todos sus niveles está previendo el derecho a la igualdad y no discriminación. Una tercera mesa está enfocada ya al ámbito de la justicia propiamente, porque tenemos un régimen sancionatorio y a veces hay la sensación, con justa razón de la gente, de que no se avanza en resolver y no se castiga, no se sanciona, ¿no? Entonces necesitamos evaluar qué es lo que está fallando, ¿no? Es un delito en Bolivia el racismo y discriminación y no tenemos sentencias al respecto. Los servidores públicos estamos obligados a tratar bajo el principio de la igualdad y no discriminación, pero cada semana vemos hechos de docentes en las escuelas, policías, fuerzas armadas, en los hospitales, en las alcaldías, donde se suscitan hechos de discriminación hacia la población. Entonces necesitamos discutir qué es lo que está pasando, por qué no está funcionando el ámbito jurisdiccional, el régimen disciplinario, administrativo. Entonces son elementos que necesitamos analizar, discutirlos para también proponer. Otra mesa de trabajo, la cuarta, está enfocada a dos instituciones que necesitan ser reflexionadas y evaluadas. Tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas de la Policía Boliviana en cuanto a garantizar justamente el derecho a la igualdad y no discriminación, tanto al interior, en su propia conformación como organizaciones, como instituciones, como hacia el exterior, ¿no? Las últimas dos mesas están enfocadas, la quinta, hacia los organismos, la cooperación internacional, ONGs, fundaciones, la iglesia, que es un conjunto de instituciones que trabajan en materia de derechos humanos, o sea, trabajan de manera amplia, quiero decir, ¿no? Porque es un mundo también amplio. ¿Y de qué manera ellos son corresponsables para trabajar en generar principios, acciones y políticas de igualdad y no discriminación? Entonces es importante discutir su rol ahora, de antes y hacia adelante. Finalmente, la sexta comisión va a trabajar el elemento de la institucionalidad. ¿Cómo está el Comité Nacional? ¿Cómo están los comités departamentales? ¿Cómo está la Dirección de Lucha contra el Racismo? ¿Cómo están las unidades de lucha contra el racismo de la Policía y las Fuerzas Armadas? Un poco la parte institucional. ¿Cómo está el plan, la ejecución del plan? Entonces, una mirada de cómo está funcionando la institucionalidad estatal. Mira, esas son las 6 mesas que se van a trabajar de manera amplia, democrática. Y vamos a tener dos momentos. Un primer momento, dentro del trabajo ya metodológico del trabajo de las mesas, consiste en tener paneles y panelistas para que nos den insumos, datos, información y reflexión para nutrir el debate. Entonces, expositores, expertos, imparciales, objetivos, que nos van a permitir hacer una reflexión crítica, una mirada objetiva justamente, y para eso es lo que vamos a hacer la primera
parte del trabajo de las mesas de trabajo, y vamos a hacer ahí diálogos, intercambios, consultas, y vamos a sistematizar y grabar cada uno de los trabajos, ¿no? Al día siguiente, en las mesas de trabajo, a partir justamente de toda esa reflexión que ya va a estar sistematizada y bajo los datos actuales que tenemos sobre cómo están los avances en esa materia, vamos a poder empezar ya a discutir cuáles son los aspectos que van a entrar en la declaración y lo que va a entrar en la resolución, ¿no? Y de ahí vamos a discutir los elementos que se van a convertir en mandatos, en conclusiones, y va a estar en la parte resolutiva de la cumbre. Entonces, esa es la parte metodológica y cómo estamos organizando y trabajando, y para eso vamos a necesitar mucha predisposición de los participantes para esta generación de debates. Y ahora, para que la población nos pueda tal vez tener más claro el panorama, hablar de los medios de comunicación y la prevención sobre el racismo y discriminación quizás es un tema amplio. En esta mesa se va a hablar específicamente en torno a los hechos de racismo y discriminación, no tanto así el rol de los medios de comunicación en torno a la pluralidad de la información y otros aspectos, sino más específicamente a lo que es el racismo y la discriminación. Sí, en efecto, tanto medios de comunicación, salud, el rol de la justicia, todos los actores, todos los ámbitos están enfocados únicamente y exclusivamente a evaluar su aporte, su contribución hacia la política de prevención del racismo y discriminación, ¿no? Entonces, los medios de comunicación tienen obligaciones que les da el artículo 6 de la Ley 45, les establece responsabilidades si cometen alguna transgresión, si difunden, incitan a la discriminación, al racismo, están sancionados, hay un régimen sancionatorio. Entonces, son esos elementos, entre otros, que se van a discutir, todos enfocados efectivamente a la temática racismo y discriminación. En este momento que todavía sigue en la mente de la población, incluso en el corazón del dolor, los hechos que han suscitado el 2019, la recuperación de la democracia, el derecho a la igualdad, pero no solamente de los hechos que han ocurrido en 2019, quizá la perspectiva hacia atrás con los gobiernos neoliberales, los gobiernos militares que se han tenido. Bueno, sí, como mencionábamos, y justamente ese es un poco el objetivo de la exposición fotográfica, nos va a mostrar de que estos flagelos que son el racismo y la discriminación son hechos estructurantes de nuestra sociedad. Y al ser hechos estructurantes, no son hechos que se han suscitado los últimos 2 años, sino son hechos que se han suscitado de manera sistemática desde que antes que aparezca Bolivia, ¿no? Entonces la exposición fotográfica nos va a mostrar justamente eso, cómo en la época colonial, por ejemplo, se marginaba a las mujeres, a las naciones y pueblos indígenas, ¿no? Cómo en la época republicana el Estado vivía del tributo indigenal, ¿no? ¿Y quiénes podían ser autoridades estatales? Solo hombres mayores de 35 años que tenían ciertos ingresos, y la mayoría militares. Entonces un Estado altamente excluyente, discriminatorio, racista, que no permitía a las mujeres tener un título de propiedad agraria, por ejemplo, ¿no? Que no permitían votar. Entonces eso no es un hecho inmediato, hay que mirar toda la historia para encontrar de que efectivamente el racismo y la discriminación son componentes estructurantes de este sistema que se tiene social todavía y que excluye y margina a los más vulnerables. Entonces, esa es la mirada retrospectiva, y la cumbre contra el racismo y discriminación va a tratar de resolver lo contemporáneo, es decir, ahora en Bolivia, estos últimos 12 años, estos últimos 10 años, los últimos 2 años, la violencia que hemos tenido, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué está pasando en nuestra realidad? Entonces es una mirada, una radiografía de las causas estructurantes, y a partir de ello, bajo las condiciones que tenemos como Estado, proponer nuevas políticas. No lo vamos a resolver en 1 año, no lo vamos a resolver en 2 años. Por eso nuestra resolución de la cumbre va a proyectar una hoja de ruta, o sea, un plan de trabajo de largo aliento, que nos va a decir, durante los próximos años tienen que cumplir esto.
durante los próximos 10 años estas responsabilidades. Entonces nos va a hacer una mirada amplia para poder de una vez eliminar el racismo y discriminación. Seguramente el próximo mes vamos a estar en la mirada de todo el mundo, porque la ley 045 ha sido un ejemplo a nivel internacional, se ha tomado de base por el avance que ha dado Bolivia en esta lucha contra el racismo y la discriminación. En ese marco, indudablemente, la población está invitada. Realizaremos esa invitación, Iber. Claro que sí. Este 24 y 25 de noviembre vamos a tener un encuentro nacional, nuestra cumbre nacional de lucha contra el racismo y discriminación. Es un espacio abierto, por lo tanto están invitados todos, todas. Próximamente vamos a lanzar la página web de la cumbre nacional, Cumbre contra Racismo. Es el enlace para poder acceder, donde van a poder hacer su registro y encontrar toda esta información que hemos compartido con el hermano. Todos están ampliamente invitados y esperamos en este encuentro tener unas propuestas que nos puedan permitir al Estado proyectar y seguir construyendo esta sociedad plural, descolonizada, despatriarcalizada hacia el vivir bien. Entonces, muchas gracias, hermano René, y todos y todas invitados a esta gran cumbre. Bien, hermanos, hemos llegado a la parte final de nuestra programación. El racismo y la discriminación no es un cuento. Hablando sobre esta cumbre que nos convoca para unirnos a analizar este mes de noviembre. Con esto, muchas gracias. Muy buenas tardes.